Reemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Bueno, estamos de vuelta, 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana y vamos a hablar de un tema un poco delicado, en vista de lo que pasó en la jornada de ayer en el barrio de Barracas. 9 años después de la tragedia de Iron Mountain, se volvió a incendiar el mismo depósito de la misma empresa en el barrio porteño de Barracas, como decía recién. Los bomberos de la ciudad de Buenos Aires combatieron el fuego hasta horas de la madrugada, hasta ya esta mañana quedado. Se dice que van a tener que estar trabajando 2 semanas más extra para contrarrestar el fuego, digamos que ya no son llamas de 15 metros como anoche y durante la jornada de ayer, pero bueno, van a seguir trabajando durante la semana. Y tal y como ocurrió ese 5 de febrero de 2014, se volvió a desmoronar una pared que por fortuna esta vez no tenía gente trabajando, tratando de rescatar, digamos, en el momento de que ocurre la tragedia de Iron Mountain, los bomberos no sabían si había gente adentro o no de aquel galpón, y estaban buscando a ver si había gente, y ahí fallecen las 10 personas aplastadas por esta pared. Ayer informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, que básicamente ya se había retirado por peligro de derrumbe al equipo que estaba trabajando allí. Se necesitó al menos 11 dotaciones de bomberos para volver a apagar las llamas en Iron Mountain. Cabe destacar que es un galpón muy amplio, es 60 metros por 20, o sea, es muy grande efectivamente, y las llamas alcanzaron 15 metros de altura, como decía recién. Repasamos un poco la jornada del 5 de febrero de 2014. En ese mismo depósito donde se resguardaban archivos bancarios de grandes empresas, en su momento se decía que estaba vinculado a HSBC. Después, como se perdieron los papeles, es muy difícil constatar qué había efectivamente. Se incendió y murieron 8 bomberos y 2 trabajadores de defensa civil aplastados. Las alarmas de la propia empresa, del propio depósito, se activaron 6 veces, pero el propio vigilador las desactivó reiteradas veces, por eso el fuego escaló. Esto no figura en la causa, pero sí lo hablan los familiares. Se dice que el fuego adentro del primer incendio de Iron Mountain se activó al mismo tiempo, en varios focos, es decir, que fue, digamos, intencional. Sin embargo, la causa no figura que haya sido intencional. El INTI dice que sí fue intencional. Hay un debate si fue intencional o no. Es evidente que no era una empresa que se dedica al cuidado de archivos. Si no es intencional, es un poco ya de mínima extraño. Los bomberos no sabían si había gente, como decía recién, adentro. Por eso trabajaron primero no sabían de qué era el depósito. Entonces ya de por sí tenés que trabajar para ver qué hay. Porque el vigilador nunca tuvo la decencia de decir, che, no hay nadie. O nadie de la empresa se acercó, no, solo hay papeles, hay un vigilador. Nadie se acercó del propio aparato de la empresa a decir, no hace falta que hagan este rescate. Entonces se apresuraban en cuestión de su deber, salvar vidas. Y por eso, perdieron sus vidas finalmente, ¿no? ¿Qué pasó tras esta tragedia? Porque realmente era algo completamente evitable, realmente una tragedia de 10 personas fallecieron. Se judicializó, se está investigando y la empresa volvió a operar en el mismo lugar. Esto es increíble. La empresa dijo, este es mi terreno, ni siquiera le cambió la estructura, como parecía más fácil eventualmente si hay otro incendio. Refaccionó la estructura y construyó la misma pared que se derrumbó y siguió operando. Así, o sea, es interesante porque si lo comparas con otros, por ejemplo, Cromañón no siguió trabajando, salvando las distancias, sí, ¿no? Obviamente en cantidad de fallecidos y bla, bla. Hay una diferencia importante, pero la empresa siguió operando igual y la volvió a llenar de papeles de vuelta, digamos. Este nuevo incendio tiene las mismas dudas que tuvo en 2014. De hecho, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, tuiteó: Iron Mountain es una empresa de custodia, protección de información y activos que se incendia regularmente, destruyendo esta información clave cada vez que se avanza en una causa judicial. ¿Qué se refiere?
Esto lo explica muy bien Javier Moral, abogado de los familiares de las víctimas de Iron Mountain, que estuvo en comunicación ayer con Radio del Plata. Yo siempre digo que esto es un déjà vu de aquello que vivimos en 2014, máxime cuando hace una semana logramos que luego de 9 años la causa vaya a juicio, se sortea un tribunal oral, el número 18, que va a intervenir y juzgar a los acusados, y casualidad, se vuelve a incendiar otra vez este depósito, a más allá de que tenía custodia y una consigna policial. Nosotros, a poco de caminar, entrar, cuando se hizo esta inspección ocular, pudimos darnos cuenta del estado en que esto estaba hecho y que nosotros sostenemos que esto había sido intencional. Bueno, ahí escuchábamos al abogado de los familiares de las víctimas. Claramente hay un accionar irregular de parte de Iron Mountain. No solo eso, que hace 10 días se elevó a juicio, sino que hace una semana también la empresa denunció que el galpón había sido vandalizado. ¡Ay, qué casualidad! Una semana antes de que se incendie. De hecho, el abogado se acercó, constató él mismo que sí fue vandalizado, pero le sorprendió que habían roto todas las computadoras, que habían roto un montón de destrozos adentro de la empresa, de un galpón que tiene vigilador, consigna policial. Muy extraño. ¿Cómo puede ser que nadie los haya visto en un galpón de 60 por 20 que es bastante notorio, que no tiene muchas puertas ni entradas, digamos? En 9 años prácticamente no hubo un avance de lo ocurrido. Quiero destacar también que no es la primera vez que Iron Mountain se incendia. Ocurrió mínimamente 7 veces alrededor del mundo. En 1993 ocurrió en Nueva Jersey 2 veces. En 2011 en Italia y en 2006 en Ottawa y en Londres. Iron Mountain es una empresa de capital extranjero que acciona en todo el país, en todo el mundo. Es de capital estadounidense y de todos esos incendios 5 se comprobaron que fueron intencionales. Realmente no se puede entender cómo esta empresa, que supuestamente es muy interesante cómo la empresa que se dedica a la protección de información se incendia 7 veces intencionalmente en el mundo. Claramente es una empresa de destrucción, mejor, de archivos importantes. En estos 9 años no hubo justicia para estas 10 familias. Y quiero decir los nombres de las 10 víctimas, 8 bomberos, 2 trabajadores de defensa civil. Tiene que haber justicia por Leonardo Day, Anaí Garnica, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, José Luis Méndez, Sebastián Campos, Pedro Barícola, Daniel Díaz y Facundo Ambrosi. Si les interesa saber más, porque esto es realmente tiene que haber justicia y tiene que accionar el Poder Judicial y dejar de proteger a los poderosos dentro de Iron Mountain. Actualmente en Iron Mountain la causa hay 18 acusados. 13 son funcionarios del gobierno de la ciudad. 8 son... 13 sí, más 5 creo que es... 4 son de la propia empresa y el vigilador, digamos. Es muy interesante. El vigilador, dentro de todo, como mucho será un cómplice, pero realmente son 18 personas imputadas que realmente no... Y quién fue el autor material, muy difícil saberlo, que probablemente nunca lo sepamos. Hay responsabilidades dentro del Estado, porque este tipo de galpones tienen habilitaciones, tiene inspecciones. La Agencia Gubernamental de Control, AGC, es la que se ocupaba. En ese momento estaba al mando de Centurión, por eso a Centurión lo fletan y termina en aduana, en esas vueltas de la vida del macrismo. Eso, ayer en Twitter, cuando se hablaba de Iron Mountain, se lo vinculaba como, esto tiene algo que ver con el gobierno nacional. La verdad que no. Porque todos estos papeles que tiene son de empresas de bancos, son bancarias. De hecho, cuando se incendió y se prendieron fuego, se hablaba de que estaban los papeles de HSBC, que por eso cambió, antes de que se produzca el cambio de ICBC, que es lo que conocemos hoy como es el mismo banco, y que tenía un montón de información sensible de lavado de activos, que casualmente se incendia. Sí, en distintas partes del mundo. En un montón de países una empresa que se dedica es de mínimo escandaloso
porque si vas a tener una empresa, es como que nos pongamos acá en la radio, nunca salgamos al aire. 7 veces por semana se escuche silencio. Alguien está haciendo o muy mal su trabajo o es una empresa de destrucción. Sí. De hecho, Gabriela Cerruti hablaba de capitalismo mafioso en sus redes sociales. También cabe destacar que me parece interesante que se pronuncie desde el Estado un poco. Esto realmente no puede quedar impune. Y también cuando hablamos, esto que hablamos siempre acá en la radio de la importancia de tener una reforma judicial, por qué los jueces trabajan mal, es esto que siempre hablamos acá. Bueno, esto es, entre otras cosas, porque son cómplices del poder, ¿no? Y en el caso de Iron Mountain es notorio. De hecho, ayer estaba viendo una de las notas que le estaban haciendo a los familiares y no podían creer que se había vuelto a incendiar. Decía, pensaba que me estaban llamando por el documental, porque salió el documental En cumplimiento del deber, que cuenta un poco más sobre los problemas y cómo lo que tuvieron que afrontar los familiares de los bomberos de Iron Mountain. Al final termina pasando y siento que tienen algún vínculo en común, como familiares que están luchando contra el macrismo, tanto como los de Lara San Juan como los de Iron Mountain, que la causa no avanza. Queda suspendida en la nada. Dice, no sé, bueno, es una tragedia. No, hay responsabilidades estatales de mínima, directivas de la empresa, y de ahí para arriba. O sea, las máximas responsabilidades también tiene que haberlas. Y alguien permitió que a la Agencia Gubernamental de Control no lleve bien a cabo sus inspecciones en Iron Mountain, así como ocurrió también, se podría extrapolar con ahora San Juan, salvando las distancias, pero hay una negligencia común. Sí. Hay una negligencia que lo ocupa, que los semejante, y una justicia, condescendiente con el poder. Así que esto es lo que quería recordarles hoy. A 9 años de esa tragedia terrible, que se llevó a 10 personas y destruyó a 10 familias, sigue sin haber justicia. El Poder Judicial no acciona y se volvió a incendiar, y pareciera que es obvio que cada tanto tiempo se incendia Iron Mountain. Así que eso serían las últimas novedades. Nos vamos a un tema para separar este momento. Vamos a un tema y vamos a ir a un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar a la vuelta, porque vamos a escuchar rock de las abejas, de Los Redondos. Y ustedes me dirán, pero Lucía, es un inédito. ¿Cómo que vamos a escuchar rock de las abejas? ¿Lo vamos a escuchar grabado como el culo, con un cassette? No, mi cielo. ¿Por qué? Porque están apareciendo cositas